podemos ver justamente estas figuras, ¿no? De los flechazos, ¿no? A la serpiente. Podemos ver en el de la izquierda cómo sale un conejo lunar, por supuesto, de las fauces de una serpiente para ser devorados por un águila o un halcón. Recordemos que el águila y el halcón están emparentados, son gemelos. Para las culturas mesoamericanas son gemelos, porque mientras el águila ordena al halcón, el halcón es el que recibe las órdenes del águila, mientras el águila, digamos, define y determina, es el halcón el que ejecuta, y el halcón luego le lleva al águila, y el águila luego le lleva al sol. Es decir, nuevamente hay un concepto ahí en el cielo de un proceso de entrega. Entonces, el que finalmente termina devorando, ya sea la serpiente o ya sea en este caso a la luna para provocar las lluvias, ¿no? Es precisamente el águila. Y tenemos en el de la derecha, pues la muerte simbólica de la serpiente en el inframundo, como ustedes pueden ver, ¿no? ¿Para qué? Para provocar las lluvias, ¿no? Bueno, pues en la parte superior hay, digamos, alguna pequeña reseña de un mito recogido por Preus, ¿no? En el cual dice que la víbora, una vez muerta, ¿no? Es llevada al cenit, ¿no? Este es un trabajo recogido por Paulina Rosset, ¿no? Les lleva al cenit, y eso llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque sabemos que precisamente el trópico de Cáncer está asociado al último extremo del movimiento, digamos, aparente del Sol. Es decir, justamente el 21 de junio, dicho en términos, digamos, más coloquiales, el Sol ya no avanza más, ¿no? En su recorrido aparente y retorna. Entonces, el día del paso cenital en la región del trópico de Cáncer es el 21 de junio, es decir, es el punto justamente en donde hace un vértice trópico de Cáncer. Digamos que este es trópico de Cáncer, ¿no? Este es solsticio, ¿no? Hace un vértice, el Sol ya no avanza más, llega al solsticio de verano y hace un punto aquí en donde se produce justamente la lucha cósmica. ¿Para qué? Para provocar las lluvias. Pero no es el único, digamos, ejemplo. Recordemos que en el Altavista Chalchihuites precisamente se han encontrado varias vasijas, ¿no? De estilo pseudoclosoné, en donde está el águila devorando a la serpiente, y estamos hablando de 500, 600 después de Cristo, según Kelly. Aquí tenemos una tabla del águila, ¿no? Atrapando a la serpiente, muy anterior a los mexicas. Es decir, esto no viene con los mexicas, el tema de la serpiente, del águila devorando a la serpiente, es muy anterior. Ahí tenemos el cielo, ¿no? Estrellado, tenemos esta estrella amarilla, que es precisamente Venus, ¿no? Acompañado por todo un grupo de estrellas guerreras, en esta lucha cósmica donde vence el Sol. Y es curioso que el Sol siempre vence, ¿no? Siempre vence, o sea, es una lucha un poco desigual porque el Sol siempre vence. ¿Y el conejo qué hace ahí? Bueno, el conejo representaría la luna. Ahora, digamos entonces, en definitiva, pues tenemos que las lluvias son el resultado del triunfo de la lucha cósmica, ¿no? De los guerreros flechadores contra las serpientes emplumadas, ¿no? Y que el maíz crecerá entonces para sustento de la humanidad, pero más aún, ¿no? Las deidades que lo otorgan y generan el ciclo cósmico continuarán vivas al igual que el ser humano. Entonces, lo que decíamos al principio, esta importancia de los ritos, esta importancia de sostener, digamos, viva la tradición, no solamente es para conservar viva la existencia del ser humano, ni viva la existencia de la tierra, de las especies digamos, y plantas sobre la tierra, sino es para mantener vivos a los dioses. Y esto es muy importante, es decir, los ciclos mantienen vivos a los dioses, no solamente al ser humano. Entonces, a la larga, este ciclo gira
Y los dioses terminan siendo los hombres, igual que los hombres terminan siendo los dioses. Es decir, hay una atracción, una sinergia entre el hombre y el Dios, en donde el hombre se convierte en Dios y el Dios se convierte en humano, y los dos necesitan de la interacción para ser y para vivir y para actuar en este mundo. Entonces no se puede concebir la existencia, ¿no?, ni de los dioses, ni de los hombres, ni de las cosas vivas, si antes no concebimos la importancia que tiene el conservar la tradición del culto y el ritual constante, permanente y cíclico. Vamos entonces a que no solamente la peregrinación a Wirikuta es para traer las lluvias, sino que también es para la recolección del peyote, ¿no? Para la famosa fiesta del Hikuri Neira, perdón que lo ponga ahí con H, ¿no? Yo usualmente lo pongo con J, ¿no?, que me suena más a Wilaica, ¿no? Hikuri, y no Ikuri, porque ahí sería Ikuri, y ellos no dicen Hikuri, dicen Hikuri. Entonces, pues bueno, y lo puse pues como muchos lo ponen, ¿no? Y la importancia pues del peyote, recordemos que está asociado al mito, es decir, a Kaliumari, ¿no? Y ahí viene la pregunta de la doctora Yolo, precisamente, no, perdón, no era la doctora, sino alguien preguntó por atrás, precisamente el peyote está asociado al venado, a América, preguntado. El peyote está asociado al venado. Entonces, recordemos del autosacrificio. Entonces, el peyote es cazado en el desierto de Lunar como un venado. Se dice, ¿no?, que esta región del Cerro del Quemado tenía muchos cedros. Por eso de ahí el nombre de El Cedral, que está junto a Real de 14. Tenía muchos cedros y que habitaban muchos venados ahí. Y que con la ingestión del peyote se observaba movimientos de venados de colores, y entre ellos pues el venado azul. Y ellos asociaron pues entonces que el peyote y el venado es uno solo. Entonces de ahí viene la importancia de que cuando ellos peregrinan, antes de capturar al peyote, primero van a hacer una ofrenda, se cava en la tierra unos hoyos y se ponen unas flechas votivas, guerreras, y van con arcos. A mí me tocó en mi peregrinación ver con flechas guerreras, ¿no? Y van a cazar al venado peyote. Y el maracame, ¿no?, que iba con nosotros, les cuento mi experiencia personal, ¿no?, que ya había determinado la noche anterior en un viaje cósmico que él hizo la noche anterior y que voló por la zona, ¿no?, él dijo, allá está el Kaliumari, ahí está el peyote, ahí está el venado, ¿no?, vamos a cazar. Entonces él dividió al grupo y dijo, ustedes por la derecha, ustedes por la izquierda, y este grupito de 2 o 3 vamos a ir por el centro, y tú le vas a cazar al que correspondía, porque había cumplido ya sus 5 años de carero, o perdón, de peyotero. Entonces a él le designó para cazar. Bien, entonces la peregrinación a Wirikuta pues cumple con reproducir la lucha cósmica para traer las lluvias a sus tierras, a sus milpas, ¿no? El Hikuri Neira, posterior a la peregrinación de Wirikuta, ¿no?, es muy interesante aquí el Tekawamamama, ¿no?, sostiene una vara. Qué pena que no tenga la fotografía, no sé dónde la dejé, no es mía, es de John Lilly, que fue un americano que vivió algún tiempo con los huicholes, esposo de la antropóloga Colette Lilly. Tomó una fotografía preciosa, ¿no? ¿Ya se murió? Ya murió, hace 4 años ya murió. Se ve, digamos, al portador de la danza del Hikuri Neira, ¿no?, con un bastón que es una serpiente, está ondulada, de color azul con puntitos amarillos, y ahí está danzando al frente, ¿no?, simbolizando esta traída de las lluvias. Ya llegaron del oriente, ¿no?, y están ya en mayo, porque recordemos que febrero o marzo pues es la fecha de la peregrinación. 12, 13 de mayo ya es la fiesta del Hikuri Neira. Entonces ya está la lluvia,
Entonces ahí va danzando, ¿no? El peregrino responsable, ¿no? Que tiene su nombre, ¿no? Especial en Wibárica, que está designado para, digamos, portar esta vara en forma de serpiente, y ahí va adelante. Pero los danzantes van formando también la cola de la serpiente, es decir, si uno pudiera tomar una foto aérea, vería las tremendas serpientes que están conformando, dando vueltas, girando en estado moribundo. Eso es bellísimo, en estado moribundo, no es una serpiente que simplemente se mueve, está en estado moribundo, está muriendo la serpiente, ¿no? Entonces las danzas del Hikuri Neira, que a mí me tocó verlas, son esplendorosas, ¿no? Me siento verdaderamente privilegiado de haberlos visto. Vi después la fiesta de Namahuita Neira, que es la de las siembras, ¿no? Es el gran homenaje a Netzika, la madre maíz, la madre del sustento, ¿no? Netzika, digamos, tiene sus hijos, es una madre generosa, brillante, ¿no? Lúcida. Y aquí en esta fiesta de la siembra se mira al oriente, mira al poniente. ¿Por qué? Porque es época de oscuridad, es época de caos. Aquí hay una analogía nuevamente con el mundo andino, y es que la tierra, la madre tierra, la Pachamama, ¿no? Que también es lo oscuro, que también es lo simbólicamente abajo y que pertenece al oscuro, es donde se cava y se pone la semilla. Entonces se pone al interior del vientre, está en el vientre materno, en el vientre ya fértil, y de ahí crece, y de ahí se origina. Entonces todo lo que está abajo es lo oscuro, es el caos, pero sale la planta, ¿no? Brota, rompe la tierra y sale la plantita, que está directamente asociada, ¿no? Con los niños en la posterior fiesta, que es la fiesta del Tatei Neira. Bien, entonces esta fiesta de la siembra, ¿no? Digamos, está en orden, ¿no? Tanto peregrinación, Hikuri Neira y luego Namahuita Neira, ¿no? Viene después la fiesta del toro, que es la fiesta de los gilotes, cuando ya se están giloteando el maíz, ¿no? Que aproximadamente, pues esto es en el mes de agosto, fines de agosto, septiembre, ¿no? Más o menos calculemos en esta región 105, 110 días es el periodo de maíz, ¿no? De la producción del maíz. Es una región árida, por supuesto, no es la mejor tierra para el cultivo de maíz, desde luego, hay falta de agua, todo es temporal, no hay irrigaciones en esas zonas, artificiales de ninguna manera, entonces todo es temporal. Y los primeros kilotitos empiezan a salir y hay, digamos, digamos, ofrenda de un toro, que antes habrá sido, quiero suponer que habrá sido, pues, un venado, ¿no? Pues ahora usan el toro, ¿no? Usan el toro y pues es una muerte un poquito fea, ¿no? Porque pues se le corta aquí la vena yugular al toro, ¿no? Y pues se acercan con los gilotes, ¿no? Con los maíces gilotes, y pues se untan en la sangre, se van untando, ¿no? La sangre, en unos casos bellísimos, ¿no? Y luego se untan la sangre en la cara, ¿no? La cara, como agradeciendo, pues, de que salió el gilote y que salen los primeros, digamos, vellos dorados, ¿no? Los hilos dorados, ¿no? Del maíz. Que también lo tenemos en la arqueología muy bien definidos desde el Olmeca, ¿no? Desde el Olmeca pues tenemos a la planta del maíz con cabezas, ¿no? Olmecas. Entonces es algo también simbólico muy interesante. Y finalmente viene la fiesta del Tatei Neira. Esta fiesta pues es la ya de los elotes o de los esquites, también le llaman la de los esquites, que esa es otra cosa, otra palabra que yo prefiero no usarla, ¿no? La de los esquites, porque pues, ellos no comen esquites, no hay esquites ahí, lo que hay son los elotes, ¿no? O primeros frutos, y están directamente asociados a las madres, ¿no? Y es muy atractivo pues esta asociación otra vez de la madre, dadora de vida, ¿no? Vientre fértil, vientre materno que origina la vida, con el maíz nuevamente, ¿no? Nuevamente con el maíz, es decir, la madre está ahí presente y se homenajea a la madre en el Tatei Neira, pero también a los niños menores de 5 años,
Y aquí es donde viene la parte muy bonita, porque además los niños menores de 5 años tienen simbólicamente un viaje a Viricuta. Entonces el maracame, que está sentado, ¿no?, cantando junto al tepo, ¿no?, que está tocando, digamos, a veces el tocador del tepo, el maracame está al lado con sus mujeres, ¿no?, se pone de pronto, dirigido al Cerro del Quemado, un hilo que se llama Wikishao, ¿no?, se pone un hilito, y se van poniendo copitas de algodón que simbolizan las almas de los niños, se van amarrando, y a cada niñito se le acerca la copita de algodón, el maracame le bendice con sus nubieres, ¿no?, y los niñitos están con sonajas y con sus flechas votivas, ¿no?, en la cabecita, y ahí va el maracame, le hace con sus nubieres, digamos, un estado mágico. El niño se empieza, digamos, a entrar en estado simbólico de apropiación de la fiesta, es el protagonista de la fiesta, y de pronto pues tienen esta zona, y ahí van los copitos que van dirigidos, las almitas van dirigidas hacia el Cerro del Quemado, y luego se tiene una segunda hilera, entonces hay hileras van juntas y que van dirigidas al Cerro del Quemado. Entonces de pronto Maracame inicia el viaje cósmico de niños. Los niños tienen que ir simbólicamente a Viricuta. Todos los de 5 años hacia abajo deben de ir a Viricuta simbólicamente. Entonces madres les empiezan que les van a dar a los niños, les empiezan galletas simbolizando a los niños. A los 5 años ya. Entonces fíjense el simbolismo, cómo se guarda la tradición y la importancia que tiene estos niños en la fiesta del Tatey Negra. Y qué importante es esta fiesta del Tatey Negra. Pero esta fiesta del Tatey Negra cierra el ciclo agrícola. Luego viene el cambio de varas en enero, que es la época de secas. Bien, ahora sí me permito entrar a mi tema, ¿no?, que es, ya saben, los calendarios agrícolas, que es algo que a mí me fascina, ¿no?, es algo que me encanta hacerlo porque pues encuentro muchas coincidencias con mi actividad, etcétera, ¿no? Y pues así como en Teotihuacán y en otros lugares me he permitido, digamos, proponer un calendario agrícola, pues aquí también alguna propuesta del calendario agrícola astronómico, en función de que el 5 de octubre cierra la temporada de lluvias, es decir, la fiesta del Tatey Negra cierra la temporada de lluvias y triunfa la luz del sol, ¿no?, con esta celebración de la cosecha, que en el mundo andino sería el anata, ¿no?, el equivalente a la nata andino, ¿no?, y el viaje iniciático de los niños. El 21 de junio, que es el solsticio de verano, concluye la época de luz y da lugar a la oscuridad, o sea, de las lluvias, ¿no?, que es cuando se inicia la fiesta de las siembras. ¿Qué sucede? Que entre el 5 de octubre al 21 de junio hay exactamente 260 días de luz. Y del 22 de junio al 4 de octubre, los 105 días de oscuridad. Es decir, es maravillosa la coincidencia de que haya 260 días de luz. Pero no solo eso, sino que 20 días antes del 22 de junio, o sea, el 2 de junio, se realiza el volteado de las mesas. ¿Qué significa el volteado de las mesas? Es que como inicia la época del caos, ¿no?, de la oscuridad, todo lo dan vuelta. Las mesas, las bancas en las escuelas, todo se nombra otra vez. Ya no se llama, yo ya no me llamo Enrique, me llamo Pedro José. Daniel ya no se llama Daniel, ya le pondremos el arquitecto. Ya no va a ser astrónomo, sino el arquitecto. Todo se cambia, todo se da vuelta. Es época de caos, y uno tiene que acordarse, así como también sucede en la peregrinación, en un momento determinado, en donde también entra uno en estado de volteo, ¿no?, que donde todo se cambia, donde las piedras no se llaman piedras. A mí me tocó, por ejemplo, que los árboles se llamaban fox,
¿no? Porque estaba el accidente Fox, lo llamaban Fox, a los árboles, ¿no? Entonces todo es diferente y uno tiene que acordarse, ¿no? Y en eso consiste precisamente el conservar, digamos, el orden y el caos y el orden. Entonces tenemos que 20 días antes del 22 de junio, o sea, el 2 de junio se realiza el volteado de las mesas y coincide con el paso cenital del Sol en la latitud que corresponde a la Cata. Eso es maravilloso. Entonces, los mitos que nos hablaban del cenit, pues aquí los tenemos 20 días antes. El día 11 de julio, que es el segundo paso del Sol cenital, se encuentra también a 20 días posteriores al 21 de junio. Estamos hablando de veintenas. Y 20 días antes del 2 de junio, o sea, el 13 de mayo, ocurre la fiesta Kiko y Neira. Pues es una coincidencia o es una realidad de veintenas maravillosa. Y el paso del Sol por el Nadir, porque no solamente es el cenit, sino el Nadir, que ocurre el 3 de diciembre, es 20 días antes del solsticio de invierno, así como el posterior, el segundo paso del Nadir, es el 13 de enero, que coincide con el cambio de base. O sea, no puede ser maravilloso. También podemos decir que la fiesta azteca de las flores, ¿no? Cuando las flores se marchitan y vienen las heladas, se celebraba también el 6 de octubre, que coincidiría con el Tatey Negra, y que son 20 días después se llamaba la fiesta de Huaypachistli, que es la fiesta del heno, o sea, que daba inicio a las secas, ¿no? Al igual que sucede con los huicholes. Pero el Sol nace cada 21 de junio en el Cerro del Quemado y se detiene en el Bernalejo, que está junto al Cerro del Quemado, a descansar y comer, que es el momento del paso cenital en dicha latitud. Luego avanza al poniente. El Bernalejo es el corazón de Calimarí. Pero esta concepción del tiempo astronómico nos lleva a pensar que la tradición pudo originarse en regiones cercanas al trópico de Cáncer y no en el Nayar. Obvio, no en el Nayar. Pues esto estamos hablando del trópico de Cáncer. El Nayar está a 500 kilómetros, 475 kilómetros. Entonces, ¿cómo es esto? Si ocurre el 2 de junio el paso cenital, el 2 de junio ocurre el paso cenital de Acata, el 21 de junio en el trópico de Cáncer, ¿cómo es que ellos celebran el 21 de junio? ¿Cómo es que ellos sabían del paso cenital allá en el trópico de Cáncer? Si el 21 de junio todos están replegados en su fiesta del 21 de junio, de las siembras. Si todos están replegados aquí, ¿por qué no lo hicieron el 2 de junio? ¿Qué es su paso cenital? ¿Por qué tiene que ser el 21 de junio? ¿Por el peyote? ¿Por el Cerro Quemado? ¿Por qué? Entonces a mí me causó en este último viaje una serie de interrogantes. Dije, no, es que no puede ser. Es que ¿cómo ellos sabían del 21 de julio? Bueno, vamos a decir que había una transmisión oral. ¿Y por qué tomaron entonces la tradición oral de las culturas allá del trópico de Cáncer, chalchihuites? Porque toda la franja del trópico de Cáncer sabemos que hubieron culturas que peregrinaban al trópico de Cáncer. Bueno, lo conocían, pues eran las rutas comerciales para traer la sal de Salinas y eran las rutas comerciales para traer el peyote. Bueno, lo conocían, pero ¿por qué se apropiaron de ellas? ¿Por qué no lo hicieron el 2 de junio, que es su paso cenital? ¿Por qué? Entonces, aquí viene una respuesta arriesgada. Y es que yo creo que se apropiaron de este mito del 21 de junio, o que eran los huachichiles, los originarios huicholes. Es decir, coincidiría con la propuesta de que estos grupos seminómadas tuvieron que migrar hacia las montañas de Huejuquilla, pero que se originaron en el trópico de Cáncer. Y con esto concluyo. Finalmente quisiera decirles que el mitote de la chicharra, que es la fiesta cora por excelencia, también menciona el águila devorando a la serpiente en el punto cenital. Es decir, que aparentemente todo este conocimiento originado en el trópico de Cáncer pudo haber sido también el origen de las culturas del occidente de México.
Esa es mi propuesta, un poquito arriesgada. Muchas gracias y perdonen que creo que tengan más del tiempo de vida. Miriam, sí. Así me pongo a temblar. No, Ahí sí me pongo a temblar. nos faltaría una botella de vino para discutir las cosas en serio. Pero cuando empezamos a trabajar en la región de Bejuquia, nuestra ilusión era vamos a poder definir el pasado prehispánico de los huicholes. Y al final, después seguimos trabajando, luego te daré más publicaciones, quedamos con una duda. Porque hay muchas evidencias de herencias, lo que tú subrayaste del 21 de junio, y todo lo del trópico, ¿no es cierto? Con Daniel tuvimos la oportunidad además de trabajar otros marcadores teotihuacanos en Tuitán, ¿no? Es la misma Durango. En Durango. Y encontramos otro más cerquitita por ahí, por Colotlán. Bueno, pero la dificultad que hay para conocer toda la herencia, de dónde vienen los huicholes, viene del hecho de que entre el siglo X y el siglo XVI hay grandísimos cambios demográficos y culturales, todavía muy mal documentados en la sierra. En el siglo X, gran parte de ese territorio chalchivites queda abandonado, la región de La Quemada, la región de Altavista, la región de Bejuquia, y entre el siglo XI, y lo pudimos documentar también en Durango, llegan gentes del norte que son tepimas, son los tepecanos y los tepehuanes. También lo que pudimos documentar a través de la arqueología son los trabajos de Fernando Berrojalvis, que tan pronto llegan esas gentes del norte, en tierras ya deshabitadas, empiezan a mesoamericanizarse, por contactos con gentes que estaban en la sierra. En ese caso, Acaché, Xiximé, los tepecanos eran con los de la sierra adentro y adoptan muchísimos elementos mesoamericanos. Por eso ahora los tepehuanes parecen tan cercanos a los coros y huicholes, pero arqueológicamente podemos ver que tienen un pasado diferente. Entonces, hay tantas cosas, hay mucho en la mitología huichola. Por ejemplo, hay un trabajo de Paulina Fava y Fauconnier sobre un conjunto rupestre. Tú lo puedes leer a través de la mitología huichola. Está cerca de Bejuquia, a ver cuándo vamos. Y, o sea, ahí tú tienes un mundo mesoamericano clarísimo. Pero una vez que estuvimos en Santa Catarina, la gente de Santa Catarina nos dijo, los de Bejuquia no eran nuestros vecinos, no eran nosotros, eran diferentes. Entonces, ellos, porque analizaron también el arte rupestre a su manera, ¿no es cierto? Pero ellos acordaban que había como fronteras siempre cambiantes. Entonces quedamos, yo pienso que hay toda una recomposición de esas herencias y demográficas. Ahora, la diferencia que hacemos así tan claro entre nómadas y mesoamericanos es muy compleja en el norte. Pero decir que si cazan el venado quiere decir que son cazadores nómadas, yo pienso que es un error profundo. Los mesoamericanos cazaban venado tanto como nómada. Acuérdate que es su fuente principal y es un elemento muy importante en muchos pueblos mesoamericanos, el venado como tal. Y lo tenemos, por ejemplo, en el arte rupestre de Hidalgo, es el flechamiento del venado, no como cazador-recolector. Entonces, sí es muy difícil decir que los huicholes vienen de los huachichiles. Yo creo que es como simplificar esa época, muy compleja, entre el siglo X y XVI, donde hubo una convergencia de pueblos muy distintos. Y entonces estamos haciendo referencias a pueblos que existen en el XVI, pero tenemos toda una historia anterior mucho más compleja. En relación con lo dijo Yolot, que Teotihuacán es New Age, acabamos de sacar un artículo, Patricia y yo, en Anales, que nos tomó trabajo publicar, porque fue varias veces dictaminado, corregido y recorregido. Dictaminado y chingado más de ese tipo. Entonces, los Hopis son de las gentes más reacia contra el New Age, están sufriendo mucho el New Age, no lo mismo que los huicholes. Pero
ellos fueron dos grupos diferentes, dos grupos de estudiosos Hopis diferentes, que llegan a la misma conclusión, de que Palatpapi, que es un lugar muy importante en su historia de migraciones, reconocen a Teotihuacán como Palatpapi. Y por eso nos permitimos referir a ese artículo. Entonces, no es en ese movimiento New Age, es en otras circunstancias que los Hopis van a Teotihuacán y lo comparan con sus tradiciones orales de migración, y el lugar muy importante que fue para ellos Palatpapi, un lugar donde aprendieron ritos muy importantes y donde algunos clanes salieron hace muchos años. Entonces quedo contigo, igual que tú, o sea, necesitamos mucho más datos, y yo pienso que quizá la pregunta no está bien planteada de dónde vienen los huicholes. Los huicholes, como todos los grupos, son productos de una historia muy compleja en esa frontera, donde hubo migraciones en todos los sentidos. Entonces ahora queremos comparar situaciones actuales a situaciones del siglo X o del XVI, que han cambiado mucho. Tú mismo puedes ver muy bien que hay una diferencia muy grande entre territorio y espacio huichol, ¿no? El mapa que pusiste es el espacio ritual huichol, no es su territorio. Cuando van a Durango es tierra tepehuana. Cuando van a la costa San Blas era territorio totorame, no era su territorio. Cuando van a Real de 14, nos falta mucho saber desde cuándo van a Real de 14, pero ahí no es tierra de maíz, ¿no es cierto? Y cuando van a Guadalajara tampoco nunca fue su territorio como tierra que te pertenece, ¿no es cierto? Por eso es muy difícil hablar de origen y muy difícil hablar de territorio. Lo que vimos en Mejuquía y nos pudimos documentar en la GN es que hay una expansión territorial huichola en la época colonial. Ellos aprovechan que son aliados de la corona española desde el fin del 16 para poder expandirse, y se siguen expandiendo los huicholes. Se están introduciendo en territorio cora y tepehuanes con mucho éxito, ¿no? Entonces, es muy difícil definir orígenes y territorio. Necesitaremos una botella de vino para eso. Una segunda, ¿por qué lo tomamos al final? Ya. Pero hay que aceptar que hay cosas que son más complejas, y se ha hecho algo de arqueología tierra adentro, ¿no? Porque se ha hecho carretera muy discutida, la de Santa Catarina, ¿no es cierto? También por una línea de electricidad que hicieron, que iban a pasar cerca de las presas, ¿no? Pero no he visto resultados de esos trabajos. Yo por eso me permití hablar de espacios. Siempre dije, espacios, yo prefiero hablar de espacios, no sí, territorios. Sí. ¿No? O sea, yo concuerdo contigo plenamente en el asunto, espacios, no territorio. En cuanto al tema, digamos, de cazadores, quiero poner, digamos, en tapete un nuevo concepto que existe hoy en los pueblos huicholes, los venadarios. Que tú sabes que ahora se están ya abriendo a territorios, ¿no? En donde van a conservar venados para tener que cazar. Es decir, van a tener que ir a las montañas a buscar y regresar sin nada, sino que pues ya ahí nomás con un palo les matas. El concepto de cazador, a mi entender, justamente marca la distancia con la domesticación. Es decir, cuando yo tengo la domesticación de animales, dejo de ser cazador. Mientras no lo tengo, soy cazador. ¿Por qué? Porque tengo una peregrinación a la cacería. Nuevamente es una peregrinación a la cacería. Pero todos los mesoamericanos también cazaban. ¿Perdón? Todos los grupos mesoamericanos cazaban. Sí, por supuesto, los mexicas también salían a sus peregrinaciones. Y sabemos que tenían peregrinaciones, y ahora sabemos que no solamente eran al Tarista, también lo tenían al sur, sus peregrinaciones. Pero, ¿qué era? Lo que estábamos hablando, es decir, conservar la tradición de caza, de cacería. ¿Por qué? Porque los ancestros así lo definieron. Ellos fueron los primeros cazadores. Recordemos que el Venus, precisamente matutino, ¿no? El Venus matutino es por excelencia cazador. Es por excelencia cazador. Y cuando está vinculado a la época de secas,
es el inicio pues florido, por excelencia. Es decir, es el Venus de ataque, es el Venus guerrero, es el Venus flechador. Entonces la cacería no solamente viene por los antepasados, sino también viene por los astros, porque arriba también flechan, porque arriba también hay disputas y guerras cósmicas. Entonces el concepto de cazador no es el simple cazador que va en búsqueda de una pieza para alimentarse, no, es el cazador mítico. Ahí diferiría un poco contigo. Con respecto al tema, digamos, de un poco mi propuesta arriesgada, y que la dejo en propuesta arriesgada, ¿no? Se basa en la etnoastronomía, no tanto en la historia, sino en la etnoastronomía, porque al hablar y ver ilustraciones precisamente de los puntos cenitales, vemos que el punto cenital vértice, solsticio de verano, trópico de Cáncer, está en el Cerro del Quemado. Entonces, ahí se originó la guerra cósmica, y de hecho ahí se origina la guerra cósmica, y de hecho ahí está el peyote, que es la prueba fehaciente de que esa guerra cósmica triunfa y da lugar a la sabiduría a través del venado cazado. Esa es la etnoastronomía la que define el punto. Yo no hablo de historia, hablo de etnoastronomía. Entonces, para mí la etnoastronomía es la que me marca a mí el lugar de origen de los mitos. Pero el trópico de Cáncer está marcado por una serie de marcadores estilo Teotihuacán, ¿no? Ah, sí. Hechos Sí, hacia 600 de la era. indudable. Entonces, eso no son guachichiles. No, esos no son guachichiles, claro que no, pues esos migraban, sabemos que migraban a Altavista, y sabemos que en el Cerro de Chapín pues, pusieron sus 2 o 3 marcadores, porque pues, dicen que había hasta 4, pero hoy se pueden ver solo 2, pero dicen que había 4 marcadores de ahí, según el dueño de la finca del Chapín. Entonces sí, claro, vemos que migraban, por supuesto que migraban y traían información, pero ¿dónde se origina? Pues en Altavista, en Chalchihuites, porque solamente el que vive en Chalchihuites puede saber, no a través de un gnomo o a través de, digamos, de un bastón, puede saber que el paso cenital es el punto donde se concentran solsticio de verano versus trópico de Cáncer. Ese es mi punto de vista. Yo no tenía... Ay, bueno, yo más que nada quería preguntarte a ti, Miriam, de los Hopis y esta relación con Teotihuacán, porque como yo he trabajado mucho la mexicanidad, entonces, claro. Si quieres luego me das el dato. Claro, sí. Lo puedes encontrar en Anales, en el último número de Anales. Y luego te podemos pasar el trabajo de un señor Hopi, que hizo su tesis sobre, porque él es del clan de la serpiente, y desgraciadamente murió, pero tiene una tesis donde él demuestra o quiere demostrar por qué Teotihuacán es Palatpapi, donde el héroe de su clan fue a aprender el rito de la serpiente de lluvia. Porque hay un autor que se llama Armin Gertz, Ajá. que ha trabajado con los Hopis, Ajá. y precisamente tiene la idea de que pues ha habido un movimiento místico, pues influenciado por el New Age, en el cual incluso hay un libro en el Fondo de Cultura que es sobre la religión de los Hopis, que él dice que es puras tonterías. Es lo que nos dicen los amigos Hopis, están muy enojados con este libro. Sí. Entonces, bueno, pues sí es interesante saber lo que dice quizá un Hopi que no está influido por este tipo de ideas, ¿no? Claro, porque, bueno, como muchos grupos, hay gentes que están como al servicio de New Age, ¿no es cierto? Y están bien pagados, es como el maracame de servicio, ¿no? Y hay gentes muy serias. Tuvimos la oportunidad de trabajar con gentes muy importantes de sociedades importantes de la comunidad Hopi, y lo primero que nos dijeron era su enojo por trabajos como esto. No, ahí sí está bastante marcado lo que va a ser, y por eso la gente con quien trabajamos nos dijo de antemano, le vamos a decir casi nada porque es para nosotros y es secreto. Y es cierto, es un saber secreto, no es un saber para el libro y para la academia. Nos quedamos con mucha sed de saber. Pero sabemos que no es New Age, es un principio.
Bueno, ahora acerca de los venados, pues Sí. obviamente entre los mexicas Sí. había esta Ajá. fiesta de que iban al cerro, a Sí. la gran cacería y había un gremio Ajá. exclusivamente de los cazadores Ajá. y etcétera. Y de los venadarios, Ujú. yo luego te cuento porque creo que es una historia un poco anecdótica Ajá. del primer venadario en el que estuve yo involucrada Ah, vaya. y que fue una farsa total. Ah, sí. Vaya. No, pues yo sí, ya. Qué bueno que hayan evolucionado bien. Jesús. Enrique, bueno, aparte de felicitarte, ahorita te felicito, pero quería comentarte, cuando hablas del mito, de la parte que se refiere a la rebelión de los artefactos y que encuentras luego también en el Popol Vuh, en la Huaca de la Luna Ajá. está representado en una pintura que encontraron los arqueólogos, precisamente la rebelión de los artefactos. Y además es interesante porque mencionas que uno de los puntos es el Cerro Blanco, y ellos tienen como marco de la pirámide de la Huaca de la Luna un cerro blanco también. Sí, Atrás, exactamente. sí, así es. No sé si has andado ahí. No, porque lamentablemente de Lomoche yo no conozco mucho. No, la verdad que no me atrevería mucho a hablar de la parte moche, porque es mochica, más bien. Es complejo, es algo que no está muy claro tampoco. Creo que el doctor Campana es quien mejor ha trabajado esa área. Y yo no me atrevería mucho no lo conozco, la verdad, y no me atrevería a plantearlo, ¿no? Pero es muy interesante porque parece que hay una relación. Sí, lo que sí es interesante y que sí lo conozco y de hecho está en una de las publicaciones de Pueblos de América, es esta relación con la Isla del Sol, ¿no? Que es pre-inca, por supuesto, ¿no? Que eso se remonta a regiones, digamos, de los cacicazgos aymaras. O sea, estamos hablando del 800, 700 después de Cristo. E incluso ya se menciona que, digamos, Tiahuanaco fue, digamos, quien marcó esta ruta de peregrinación hacia la Isla del Sol, ¿no? Y una pregunta, cuando presentas las tablas, esas maravillosas imágenes donde se representa esta parte del águila derrotando a la serpiente, ¿por qué dices que es muy anterior al mito mexica o a las representaciones? Bueno, no digamos que sea anterior, lo que pasa es que creo yo que, digamos, tenemos con el dato con Urán, ¿no? Y a través de Urán que nos llega a nosotros como que fuera un hallazgo del posclásico, ¿no? Entonces lo que yo traté de mencionar es que no es del posclásico, que esto va mucho más atrás, ¿no? Este concepto de la batalla cósmica o de la muerte cósmica de la serpiente a través del águila. Pero no por las fuentes que encontraste, de esas tablas, no son anteriores a... No, o sea, yo menciono en función de los hallazgos de Altavista, que serían posiblemente los más tempranos, ¿no? Yo no sé si Miriam conoce algo más temprano que Salchihuites, ¿no? Está entre 600 y 800 que hay esas representaciones. ¿En qué, perdón? ¿En qué? Entre 600 y 800. 500, ¿no? 500 lo pone Bondelina, ¿no? Más de 400, 500. Es como 550 en adelante, correcto. en la fase de muchos cambios, sí. conocen los marcadores y todo. Sí. Y es como la fase... ¿Qué es la fase final de Teotihuacán? No, es que, bueno, es que ya es post-Teotihuacán. Teotihuacán Sí, claro. cae, 575. ya se ajustaron las fechas, Sí. cae entre 550 y 580 después de Cristo, con fechas absolutas. Bueno, O sea, son fechas son muchas fechas ya las que se tienen Sí, esa ya volvió, porque primero echó para atrás y ahora otra vez está en el 700. No, 550. Y esto es muy interesante. Sarabia propone 600. Es cuestión de votación. Pero finalmente... Pues está Jesús. Pero finalmente es parte del mito mesoamericano, de la cultura quizá, no sé si náhuatl o mesoamericano finalmente, porque
está presente eso en varias culturas, ¿no? También en Teotihuacán, no dominando a la serpiente necesariamente, pero sí el ave solar y la fundación del pueblo, el Axis Mundis, todo eso está presente como en la cosmovisión mesoamericana, ¿no? Por último, bueno, nada más quería felicitarte y qué envidia de que hayas podido asistir a esas peregrinaciones. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por tu Respecto a la serpiente y a la fundación, si nosotros somos observadores, vamos a ver que hay una piedra que es fundamental para entender esa famosa fundación de los mexicas, y el emblema del águila devorando la serpiente, que solamente lo sustenta un dato de Durán, como dices tú, bien lo dices, manejas bien la fuente. Realmente, todos esos datos de las fuentes históricas tenemos que confrontarlos de una manera más crítica, Enrique. Hay un dato importantísimo y fundamental para hablar de ese aspecto simbólico, que es una parte de las caras del Teocalli de la Guerra Sagrada. Es una escultura pesada, que se encontró en la torre norte del Palacio Nacional en excavaciones a principios del siglo XX. Ahí vemos precisamente al águila parada sobre un nopal, que está emitiendo un glifo, está graznando, y el glifo que emite es Atlitlachinoli, que es cosa y agua, quemada, tierra quemada y agua. Los mexicas no representaron en ningún momento el águila devorando una serpiente. Eso es un manejo ideológico que se tiene de un concepto súper importante para el Estado mexicano. Tan importante que durante la gestión de nuestro queridísimo y brillante botudo, Fox, tuvo la brillante idea de mutilar el águila en los emblemas que utilizó para los oficios y para todas esas cuestiones, el águila mocha, ¿qué era lo que pretendía? Se pretendía mutilar parte de lo que es un emblema que es una parte de la raíz profunda de la identidad mexicana. Allí efectivamente lo que sobrevivió fue precisamente el águila, que tenía en el pico una serpiente. Pero este es un invento moderno. Esa discusión de que si el águila fue más temprana, que si no sé qué, pues qué bueno, en Altavista está, y es lo que dice ella. Como arqueóloga sabemos, los arqueólogos, que se fecha mucho más temprano. Y así nos vamos a encontrar con muchos emblemas muy importantes que son fundamentales en la identidad del mexicano, porque desgraciadamente esa pendejada que hizo el señor presidente de cortar la águila fue darle en la madre a la parte de la identidad del mexicano a través de lo visual, ¿sí? Entonces, pues yo creo que tu trabajo es un trabajo excepcional. Yo creo que en mucho tiempo que yo he asistido a ver trabajos sobre los huicholes, he visto muchas veces a Johannes Neuras, ya otros especialistas. Yo creo que tu enfoque es muy interesante porque tú te vas a la imagen. Lo que nos has traído de las tablas y todo ese vínculo que haces del peyote, que si son los peyotes de 4 o 5 colores, como el maíz y todos estos elementos tan fundamentales de la ideología y de la religión mesoamericana, demuestran una vez más que independientemente de que sean tepehuanos, de que sean cabezas coloradas o que sean no sé, cuachichiles, como explicó muy bien ella, en cada momento histórico había una etnia o muchas en una región pequeña o amplia. La movilidad poblacional se dio necesariamente, sobre todo en todas estas estepas, en estos desiertos y en estos lugares donde el maíz seguramente se daba en los cañones, seguramente se daba en el fondo de los ríos, en el fondo de las cañadas, porque sí había una agricultura que se daba ahí. Todavía existe en Zamora, por ejemplo, en la periferia del pueblo, todavía lo hay. Entonces, ese vínculo que tú encuentras tan fuerte con la cacería, como lo dijo ella también, eso es mesoamericano desde siempre. Los primeros asentamientos que tenemos en Mesoamérica desde, ¿qué te parece?, 20.000, 15.000 años antes de Cristo, son cazadores-recolectores. En el norte, en el occidente, en la costa del Golfo, donde tú quieras.
Entonces ahí sí hay que decantar un poquito más. Yo veo que tú tienes un trabajo etnográfico riquísimo y bellísimo, como dice Jesús, qué envidia, pero envidia de la buena, porque afortunadamente tú que eres mexicano ahora, no sé si lo sabes, pero que eres extranjero, muy bien lo has captado, lo has registrado y está aquí, pues nos lo vienes a traer como un trabajo tuyo muy interesante. Muchísimas gracias por tu generoso comentario, Francisco. Pero eso del águila, que si no sé, que es una cuestión ideológica. Bueno, la lámina de Durán es también muy clara, ¿no? Sí, la lámina está muy clara, es un dato. Es un dato. Pero acuérdate nada más, mi querido Enrique, que eso lo pintaron tlacuilos del siglo XVI. Así es. Ya estaban aculturados. Sí, así es. O sea, no nos metamos en problemas. A mí me gusta más esa imagen que pusiste. 30 años, ¿no? Esa imagen que pusiste del códice, creo que es del Nuta, ¿no? No, Vaticano B. El Vaticano B, donde está el águila y le está saliendo por el pito del conejo, que ya lo tiene devorado. Y la otra, eso es un emblema más antiguo que sí tiene que ver con los tlacuilos y con las escuelas mesoamericanas. Acuérdate nada más que cuando utilizamos fuentes del siglo XVI, XVII y XVIII, hay que ser muy críticos, porque los tlacuilos ya estaban aculturados. En 1550, 1540, los tlacuilos ya estaban aculturados. Estaban influenciados por una serie de ideas y de enseñanzas y de cosas a fuerzas que les habían metido los curas a los tlacuilos. Muchas gracias, Pancho. Jorge, yo esperaba la pregunta de Jorge, ¿qué pasó? Y no preguntas. Me quedé apantallado. Me parece que es una lluvia de información que has presentado que estimula a muchos pensamientos en diferentes direcciones. Y como dice Miriam, una botella de vino no alcanzará para la discusión de todo lo que estimula esto. Sin embargo, perdón. Yo me importa mucho el sistema de comunicación que existió entre las culturas prehispánicas desde lo más temprano que hay, quizá antes de los olmecas, que es a quien se les atribuye ya una forma de comunicación gráfica, simbólica, con diferentes formas de decodificar lo que están diciendo, o lo que fue claro para ellos, pero que a nosotros ahora nos está costando una lucha tremenda poder entender un pedacito, y lo creemos y lo publicamos, y toda la corriente se va con esa publicación, y después vemos que se equivocó y ahí vamos dando tumbos tratando de entender lo que era la comunicación escrita o gráfica, por no llamarles escritura, de los prehispánicos. Y esa comunicación, esa serie de símbolos, glifos, signos, se va cambiando de manera regional y a lo largo del tiempo. Entonces, a veces queremos juzgar, y todo esto está asociado con una simbología ideológica, mítica, de conceptos cosmogónicos y conceptos materializados, de elementos que reconocemos visualmente y que los clasificamos como el venado. Pues es un venado, muy clarito, está representado, pero ¿qué tiene atrás? ¿Qué está simbolizando? ¿A quién está representando? Tú acabas de hacer una presentación de lo que significa el venado para los huicholes, o digamos para las culturas del norte, que no creo que es lo mismo
que representa el venado, la figura física del venado entre los mayas, por ejemplo, que tiene otra acepción. Entonces tenemos que ponernos dentro de contextos, pero contextos conceptuales que se van prestando o modificando conforme se encuentran en un sitio y que vienen de procedencia de otro. A mí me llama mucho la atención algo que mencionaste de la cacería del peyote. Bueno, es muy conocido lo que representa para los huicholes la cacería del peyote, equivalente al venado, pero ¿cómo se asocia cacería con el sol? Cuando salen si son equivalentes o sinónimos, cuando salen a cazar las nubes o la serpiente emplumada que representa las nubes para que llueva, y entonces aquí se me empiezan a tropezar las ideas, ya no sé por dónde guiarme. Y como eso hay un montón de cosas, pero es la primera. Gracias, Jorge. Pues yo creo que, como diría López Austin, hay un núcleo duro, ¿no?, en lo que es digamos, la comunicación entre grupos culturales y que se dan a través de cantos o de danzas. Entonces, si nosotros recogemos, por ejemplo, cantos, ¿no?, Luncos los recogió, y los más digamos, recientes serían los de Benítez, ¿no? Pero también hay otros trabajos como el de Silón en Luna, por ejemplo, que es una musicóloga de lo que hoy es el CDI, que tiene una serie de cantos, ¿no?, recogidos en su tesis de licenciatura. Y ahí podemos ver claramente pues todos estos conceptos de los que estamos hablando, que parecen ser muy propios de ellos, que no se asemejan ni siquiera a los coras, que ni siquiera se asemejan a los coras, ¿no? Porque en los coras hay como otros conceptos a través de los cantos, pero no son solamente los cantos, es el núcleo duro, sino también son las danzas. Entonces este movimiento de danzas, sea orientes, ponientes o norte-sur, etcétera, también tienen una simbología. Y ahí, digamos, hay otros trabajos que también se han estudiado, los movimientos dancísticos, como el caso de Fresán, por ejemplo, que es una chica joven, ¿no?, que tiene un trabajo bonito que se llama Niérica, en donde recoge algunos movimientos de la danza y los presenta como también algo único y propio de este grupo étnico, o como dice ahora el CDI, poblacional. Ya no usa la palabra étnico, sino poblacional. Entonces sí hay de alguna manera algo que define una característica particular que se conserva y que aparentemente no es fácil de integrarla a otras, porque digamos tiene un principio, digamos los cantos tienen un principio chamánico, tienen un principio ancestral, tienen una lingüística propia, tienen digamos un origen de un mito propio. Entonces de alguna manera son menos proclives a la contaminación a través de los intercambios culturales. Entonces pienso que sí hay hilitos, ¿no?, como bien tú dices, Jorge, que se pueden rescatar, ¿no?, y que se pueden estudiar y que se pueden limpiar de alguna manera, ¿no?, de alguna manera. Ahora, pues yo sí soy claro también de que los grupos poblacionales, digamos, pues van asimilando patrones, digamos, de las nuevas culturas sincréticas que se van transmitiendo a través de los tiempos. De hecho, uno de los primeros cambios que se ve claramente pues, son los vestuarios. Es decir, desde las chaquiras, que son por allá nos dirá la doctora Yola, pues de dónde vienen las chaquiras, ¿no? Pues sabemos que vienen muy lejanas, desde Yugoslavia, ¿no? Desde por allá vienen las chaquiras, ¿no? Y no solamente llegaron acá, las chaquiras también llegaron a Sudamérica, es decir, muy tempranamente llegaron las chaquiras, ¿no? Entonces, pues antes se usaban piedras, eran piedras
digamos, de colores, de lugares específicos, ¿no? Las que se utilizaban para las decoraciones suntuarias, ¿no? Manufactura más cara. Exacto, desde luego. Entonces yo creo que ese es, digamos, es uno precisamente de las manifestaciones de la aculturización, son las vestimentas, Sí, sí. ¿no? Todo eso está Hay vírgenes de claro. Guadalupe que están presentes en los huicholes, ¿no? Obviamente, que están en todos sus vestuarios, ¿no? Hay tatuajes, obvio. Entonces creo que hay una culturización, pero pienso que sí, dentro de esa gran masa, ¿no? Ese gran grupo de análisis, pues hay ciertos hilitos conductores que sí se pueden, creo yo, rescatar, ¿no? Que sí se pueden extraer y tratar de limpiarlos como unos conductitos, ¿no? Para analizarlos un poco más detalladamente, como pueden ser cantos, danzas, etcétera, ¿no? Seguimos tratando en eso, pero no era por ahí La confusión, sino por la cacería. sino- Vas a seguir confundido, ¿no? A ver si Enrique me saca esto. Porque, bueno, hay un montón de cositas que mencionaste que, como digo, son prestadas temporalmente o regionalmente. ¿Tú sabes qué son los huachichiles? ¿Qué significa? ¿Qué son? Son unos abejas. Otros les llaman jicotes, unas abejas largas de cabeza roja, como hormigas con alas, pero venenosas, que hay mucho en el norte. Entonces yo no sé si ahí es un apodo peyorativo de algún grupo que les llamó huachichiles. Y me llamó mucho la atención la foto que presentaste de la estructura circular que trabajó Phil Wegan, en donde hay dos estructuras o el arranque de dos estructuras cuadrangulares, pero no alineadas. Entonces, como si la estructura circular está representando el Sol y las otras estructuras cuadrangulares, casi siempre por asociación simbólica. En muchas de las culturas prehispánicas el Sol es circular, claramente, y la Tierra es cuadrada, pero estas no están alineadas en un eje, digamos, Cardinal. sino están desviadas. Desviadas, sí. ¿Tenías alguna idea de No. astronómica No, situación? no tengo. Yo creo que, digamos, que la estructura circular sí nos remite a la idea del concepto solar, indudablemente, ¿no? Pero también nos puede transmitir a lo que sería el equivalente del Miérica, ¿no? Que es la visión profunda del conocimiento. Entonces, Miérica es eso, un poco, es el espejo a través del cual uno penetra dimensionalmente al conocimiento. Eso es más o menos lo que puede significar un Miérica. Pero no tengo claro las orientaciones en lo más mínimo de Huachimontones, no tengo, digo de los trabajos de Wegan, no tengo ninguna referencia. Hay mucho que abarcar, yo creo, en la astroastronomía, porque no tengo una respuesta para eso. Y ya para irnos a cenar, yo me acuerdo que Pedro Hornillas hace una relación no muy fundamentada, estoy hablando de los 50s, que escribe esto entre los teotihuacanos y las culturas, no sé si Anasazi o los mismos Hopi. Pero en relación a materiales que se encuentran en los dos sitios. Bueno, sería lo que está diciendo Margaret. O sea, aquí valdría la pena hacer un paréntesis importante, porque creo que uno de los grandes valores de los Hopi está en lo que se conoce, o al menos así lo tengo yo entendido, que es la no revelación. La no revelación es la revelación de las cosas.
Y ese es justamente, sí, el no revelar, el no divulgar un conocimiento significa conservar, y el conservar significa revelación, o sea, sabiduría. Y creo que ese es uno de los, justamente de los correcto, uno de los conceptos, uno de los principios justamente de los Hopis, hasta donde yo tengo entendido, es ese, el no revelar para conservar la revelación, o sea, para conservar el conocimiento. Y de ahí quizá lo difícil que ha sido con estas culturas, el saber o el conocer o el penetrar a ese conocimiento. Yo no sé si alguien ha hecho un trabajo así, yo creo que tal vez María Arete. No, para retomar la idea de Armillas, es problema de fechas, pero lo que ahora hay cada vez más interés es uno de los aportes importantes mesoamericanos en el suroeste, tanto Hohokam como Anasazi, aparentemente es el saber astronómico. O sea, primero ciertas especies de maíz aparentemente, pero el saber astronómico que hay, es como que en un momento dado se va disparando y aparentemente es a través de contactos con grupos mesoamericanos. Sobre eso está, por ejemplo, los trabajos que van, así como la eclosión mayor de la astronomía Anasazi es obviamente el Cañón del Chaco, pero los que estudian el Cañón del Chaco reconocen que no es una evolución muy local y es muy probable que haya habido un aporte de saber astronómico mesoamericano, que nosotros lo ubicamos hacia el siglo VII o VIII. Entonces, no estaba errado Armillas, porque Armillas conocía el norte mesoamericano. Había más allá de... No, hablar de materiales cerámicos. Líticos no, porque lítica es muy universal. No, cerámico no tanto. Lo que hay así como materiales es el espejo de pirita, por ejemplo. Y ahora son los trabajos que pudo documentar Patricia Caró también. Es todo una iconografía muy singular que se desarrolla en Michoacán en época clásica y a partir del siglo VII se va expandiendo en el norte mesoamericano y entre los Hohokam del desierto de Arizona. Es una iconografía que va evolucionando desde los Hohokam, y una parte se hereda en Mimbres, esa maravillosa cerámica Mimbre, y luego está retomado en Paquimé, porque en Paquimé hay como una recuperación de un pasado. Que ya es muy tardío. Es muy tardío, pero se puede hacer como el hilo de esa herencia. Otra vez, si me permito hacer ¿cómo se llama? Un comercial para el trabajo de Patricia, que va a salir en un libro pronto, pero sí hay novedades, y las novedades es las relaciones entre América y el mundo pueblo, Anasazi o Hohokam, es a través de un mejor conocimiento del norte de México, el norte mesoamericano, que suele estar olvidado en todos los libros. Perdón, interrupción, Enrique. No, gracias, al contrario, muchas gracias. Víctor Torres también. Víctor, perdón, Víctor. Sí, como siempre, un placer escucharte. Gracias, increíble. Muchas gracias. Te quería comentar que la parte de esta descripción de la serpiente y el árbol y el águila y todo eso, pues yo veo en Mesoamérica árboles cósmicos desde la iconografía de Popol Vuh, por Izapa y por allá muy antiguo. En el Meca está claramente representada esa iconografía y tiene arriba un ave, tiene un árbol, tiene serpiente, que es la crítica, sabemos, ¿no? Y esta historia del águila devorando la serpiente, pues a mí siempre me ha sorprendido la narración de la Edda y las historias de Islandia y de germánicas, del árbol Yggdrasil y la serpiente arriba, yo abajo mi Ogor, y el águila que baja y la devora todos los días, y Ratatosk, la ardilla que sube y baja y cuenta todos los días el desenlace cósmico. Entonces, ¿qué pasa en el centro de México, donde no tienes árboles? O sea, tienes nopales, tienes esta Opuntia streptacansa, esta piña, esta nopal de tunas rojas también, que dan rojo en agosto, cuando son las celebraciones de estas, ¿no? Entonces yo pienso que no hay que descartar en todos estos análisis que hay una parte como arquetípica en la que se representa el contacto de lo de arriba con lo de abajo, y que ese contacto es a través del árbol, y lo de arriba siempre tiene elementos
celestes, tiene plumas, como los movéis que dijiste, tiene nubes, tiene pájaros, tiene águilas, si hay águilas, o tiene quetzales, si hay quetzales, ¿no? Aunque no hay quetzales, en cualquier tampoco habría quetzales, ¿no? No, colibrís. O colibrís también, ¿no? Como Huitzilopochtli y todo eso. Y abajo, pues abajo en la tierra hay serpientes, y hay escorpiones, y hay cosas de la tierra, ¿no? Entonces la serpiente en particular, que es una serpiente también como astronómica, eclíptica, es una serpiente que en los mayas está a veces asociada con un dios que tiene orejas de venado, ¿sí? Entonces lo que decía Miriam, en esta frontera móvil y tan compleja del norte de Mesoamérica, es que puede haber también rasgos culturales que no se comprendan del todo o que no sean auténticos, pero que la simbología persista. Y entonces eso lo hace todavía más complicado, lo que estaba diciendo Miriam, porque el dios de orejas de venado, el Cid, seguramente está asociado con Saturno, y ese dios Cid, Saturno, pues es una cosa exclusiva del sur de México. No digo porque el centro de México se haya entendido como tal, no había esa astronomía en el centro de México, y en el norte de México menos, pero la simbología sí puede persistir, como una asociación cósmica ya desligada propiamente de lo que es el movimiento planetario, solamente como un elemento superior de arriba, y ese venado en el centro de México o en los huicholes puede ser esa continuidad del conocimiento mesoamericano. Y pienso que Muchas gracias. Bueno, según la doctora, digamos, McClure de Tapia, ella propone que la parte norte, ¿no? Zacatecas, etcétera, tenía posiblemente una gran cantidad de árboles, ¿no? Y así está incluso en el museo presentada, en el Museo Zacatecano, en la sala introductoria, como una gran área, digamos, de árboles, ¿no? Una fuente de árboles muy importante, no solamente nopales, sino creo que había una gran cantidad de árboles. No todavía decirte qué especies, pero me parece que eran juníperos, los remanentes de los bosques son juníperos, pero no, y el territorio mexicano es muy complejo, tienes árboles enormes por todos lados y también tienes desiertos impresionantes, ¿no? Yo me refería más bien al simbolismo. El simbolismo que refleja una parte interior y que es el tomar los elementos del medio para expresarlos. Exacto, muchas gracias. Yo nada más quiero comentarle una cosita, que el simbolismo del águila y la serpiente luchando es universal, se encuentra en todas partes del mundo. Exacto. Otro comentario, que ahí en el Códice Borgia, no sé si la lámina 50 o 52 de los cuartos del Tonalpohualli, o del norte o del sur, está la misma escena que mostraste del Vaticano B, nada más que en el Borgia está la serpiente emplumada, igual está atacando a la serpiente, el águila, y la serpiente emplumada tiene su cuerpo de franjas de 4 colores, o sea, de los rumbos cósmicos, y está emplumada, ¿no? Y ¿por qué está en el norte o en el sur? ¿No? Esa es la cuestión, ¿no? Me parece que es un solo cuerpo, ¿no? Es un solo cuerpo de serpiente que se abre, ¿no? De verano, ¿no? Sí. Es un cuerpo... Un cuerpo que se abre en 4. O sea, es como 2 cabezas bicéfalas entre sí partidas. No. Está el águila y está atacando a la serpiente, ya la partió a la mitad y está sacando al conejo de sus fauces, ¿no? Sí. Y pero es una serpiente emplumada y de 4 franjas de colores, o sea, que es de los 4 rumbos, ¿no? Y la cuestión es que en el Vaticano B es otro tipo de serpiente, que no sé si es de cascabel, la que mostraste, que está como más vinculada con la tierra. Se nota el cascabel, está claramente definido el cascabel. En esta tiene su cascabel incluso engrandecido, más allá de lo normal, inclusive es como hasta simbólico de que es cascabel, está diciendo es cascabel. Sí. Entonces, el sol ataca a diversos tipos de serpientes, ¿no? Pueden ser las serpientes de nubes, o pueden ser la serpiente de tierra, o puede ser la serpiente de agua, ¿no? Porque en el Borgia aparece muchas veces la serpiente que está vinculada con el agua y que es color verde ocre verdoso, ¿no?
Chalchihuitl, ¿no? O sea que el mismo color de la falda de Chalchihuitl, de la diosa Chalchihuitl, Chalchihuitlicue, ¿no? Chalchihuitlicue es la de la falda de jade y tiene su color jade, ¿no? Que en el Códice Borgias ocre verdoso que reaparece y reaparecen serpientes ocre verdoso, ¿no? Y reaparecen los Chalchihuitl, ¿no? En el corazón del Chalchihuitl aparece el color ocre verdoso, entonces es cuando el sol ataca a la serpiente de agua, ¿no? Correcto. Sí, yo creo que como dice la doctora Yolo, es digamos una simbología creo que universal, ¿no? En Sudamérica también, digamos, está el cóndor con la serpiente, con el amán, ¿no? Y creo que en la India también, digamos, en la época Rama, que es cuando el sol vence, ¿no? Precisamente está toda la significación cósmica de la solar, ¿no? En la época Rama de la India, ¿no? Creo que la doctora es una experta en ese tema y algún día la podemos escuchar. En conclusión, el núcleo duro es universal. Oye, Enrique, estaría bien ver esa lámina del Borgia, porque si es en el sur, a lo mejor coincide con aquellos de que es el solsticio de verano, ¿no? En el sur. Te agradecería un mundo, yo te hablo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y los dioses terminan siendo los hombres, igual que los hombres terminan siendo los dioses. Es decir, hay una atracción, una sinergia entre el hombre y el Dios, en donde el hombre se convierte en Dios y el Dios se convierte en humano, y los dos necesitan de la interacción para ser y para vivir y para actuar en este mundo. Entonces, no se puede concebir la existencia, ¿no? Ni de los dioses, ni de los hombres, ni de las cosas vivas, si antes no concebimos la importancia que tiene el conservar la tradición y el culto y el ritual constante, permanente y cíclico. Vamos entonces a que no solamente la peregrinación a Viricuta es para traer las lluvias, sino que también es para la recolección del peyote, ¿no? Para la famosa fiesta del Hikuri Neira, perdón que lo ponga ahí con H, ¿no? Yo usualmente lo pongo con J, ¿no? Que me suena más a laica, ¿no? Hikuri, y no Ikuri, porque ahí sería Ikuri, y ellos no dicen Hikuri, dicen Hikuri. Entonces, pues bueno, y lo puse pues como muchos lo ponen, ¿no? Y la importancia pues del peyote, recordemos que está asociado al mito, es decir, a Caliumari, ¿no? Y ahí viene la pregunta de la doctora Yolo, precisamente, no, perdón, no era la anterior, sino alguien preguntó por atrás, precisamente el peyote está asociado al venado, a América. Podemos ver justamente estas figuras, ¿no? De los flechazos, ¿no? A la serpiente. Podemos ver en el de la izquierda cómo sale un conejo lunar, por supuesto, de las fauces de una serpiente para ser devorados por un águila o un halcón. Recordemos que el águila y el halcón están emparentados, son gemelos. Para las culturas mesoamericanas son gemelos, porque mientras el águila ordena al halcón, el halcón es el que recibe las órdenes del águila, mientras el águila, digamos, define y determina, es el halcón el que ejecuta, y el halcón luego le lleva al águila, y el águila luego le lleva al sol. Es decir, nuevamente hay un concepto ahí en el cielo, de un proceso de entrega. Entonces, el que finalmente termina devorando, ya sea la serpiente o ya sea en este caso a la luna para provocar las lluvias, no, es precisamente el águila. Y tenemos en el de la derecha, pues la muerte simbólica de la serpiente en el inframundo, como ustedes pueden ver, ¿no? ¿Para qué? Para provocar las lluvias, ¿no? Bueno, pues en la parte superior hay, digamos, alguna pequeña reseña de un mito recogido por Preus, ¿no? En el cual dice que la víbora, una vez muerta, ¿no? Es llevada al cenit, ¿no? Este es un trabajo recogido por Paulina Crosset, ¿no? Les lleva al cenit, y eso llama mucho la atención,
¿Por qué? Porque sabemos que precisamente el trópico de Cáncer está asociado al último extremo del movimiento, digamos, aparente del Sol. Es decir, justamente el 21 de junio, dicho en términos, digamos, más coloquiales, el Sol ya no avanza más, ¿no?, en su recorrido aparente y retorna. Entonces, el día del paso cenital en la región del trópico de Cáncer es el 21 de junio, es decir, es el punto justamente en donde hace un vértice trópico de Cáncer. Digamos que este es trópico de Cáncer, ¿no? Este es solsticio, ¿no? Hace un vértice. El Sol ya no avanza más. Llega al solsticio de verano y hace un punto aquí en donde se produce justamente la lucha cósmica. ¿Para qué? Para provocar las lluvias. Pero no es el único, digamos, ejemplo. Recordemos que en Altavista Chalchihuites precisamente se han encontrado varias vasijas, ¿no?, estilo pseudoclosoné, en donde está el águila devorando a la serpiente, y estamos hablando de 500, 600 después de Cristo, según Kelly. Aquí tenemos una tabla del águila, ¿no?, atrapando a la serpiente, muy anterior a los mexicas. Es decir, esto no viene con los mexicas, el tema de la serpiente, del águila devorando a la serpiente, es muy anterior. Ahí tenemos el cielo, ¿no?, estrellado, tenemos esta estrella amarilla, que es precisamente Venus, ¿no?, acompañado por todo un grupo de estrellas guerreras, en esta lucha cósmica donde vence el Sol. Y es curioso que el Sol siempre vence, ¿no? Siempre vence, o sea, es una lucha un poco desigual porque el Sol siempre vence. ¿Y el conejo qué hace ahí? Bueno, el conejo representaría la luna. Ahora, digamos entonces, en definitiva, pues tenemos que las lluvias son el resultado del triunfo de la lucha cósmica, ¿no?, de los guerreros flechadores contra las serpientes emplumadas, ¿no?, y que el maíz crecerá entonces para sustento de la humanidad, pero más aún, ¿no?, las deidades que lo otorgan y generan el ciclo cósmico continuarán vivas al igual que el ser humano. Entonces, lo que decíamos al principio, esta importancia de los ritos, esta importancia de sostener, digamos, viva la tradición, no solamente es para conservar viva la existencia del ser humano, ni viva la existencia de la tierra, de las especies y plantas sobre la tierra, sino es para mantener vivos a los dioses. Y eso es muy importante, es decir, los ciclos mantienen vivos a los dioses, no solamente al ser humano. Entonces, a la larga, este ciclo gira. El peyote está asociado al venado. Entonces, recordemos del alto sacrificio. Entonces, el peyote es cazado en el desierto de Unar como un venado. Se dice, ¿no?, que esta región del Cerro del Quemado tenía muchos cedros. Por eso de ahí el nombre de El Cedral, que está junto a Real de 14, tenía muchos cedros y que habitaban muchos venados ahí. Y que con la ingestión del peyote se observaba movimientos de venados de colores, y entre ellos pues el venado azul. Y ellos asociaron pues entonces que el peyote y el venado es uno solo. Entonces de ahí viene la importancia de que cuando ellos peregrinan, antes de capturar al peyote, primero van a hacer una ofrenda, se cava en la tierra unos hoyos y se ponen unas flechas votivas. Guerreras, y van con arcos. A mí me tocó en mi peregrinación ver con flechas guerreras, ¿no? Y van a cazar al venado peyote. Y el maracame, ¿no?, que iba con nosotros, les cuento mi experiencia personal, ¿no?, que ya había determinado la noche anterior en un viaje cósmico que él hizo la noche anterior y que voló por la zona, ¿no?, él dijo, allá está el Cayumarí, allá está el Cayumarí, ahí está el peyote, ahí está el venado, ¿no?, vamos a cazar. Entonces él dividió